Listo. Arrancamos entonces con eh, una sesión de día lunes, la sesión número 10 de Fauna Abisal. Y hoy día vamos a tener, o la denominamos, una sesión animada. Así que vamos a tratar de hacerla lo más animada posible, pero no va a depender de mí. Va a depender en realidad de nuestro invitado el día de hoy, que nos va a contar algunas trastiendas, algunos datos, algunas informaciones así sobre su desarrollo y cómo él llegó a trabajar en animación para videojuegos. Así es que, súper, vamos a hacer la llamada al tiro para aprovechar este tiempo. Ahí está, vamos que se puede. A ver, ahí. A ver si ahora nos resulta la llamada. Wow, algo está pasando aquí que no nos deja invitar. Ahí sí que sí. Y solo resta que nos acepten y arrancamos. Estamos con todo listo y dispuesto. Solamente esperamos que nos acepte la llamada y partimos con la sesión del día de hoy. Esta es la número 10. Hemos tenido un sinfín de invitados y hoy día culminamos la parte número 1 de todo este semestre con el invitado número 10, Robinson. Así que por ahí ya estáis, ahí estáis listos. Creo que sí, creo que ahí ya estamos, ¿no? ¿Se ve? Sí, Sí. perfecto. Muy bien. Se escucha y se ve bien. ¿Tú me escuchas bien? Ya, genial. Oye, vamos a tener una sesión animada, entonces me diste la Una responsabilidad de ser divertido, weón. de animar, Está animar al complicado tiro. esto, weón. Déjame, Sí, ahí creo que. Ya, ahí sí. buscando Se los está cuadros, moviendo ya buscando la entrada empezó, perfecta. claro. Ya, yo por mi parte estoy ready. Estoy Estamos listos entonces, ya, en pues, toda la bacán. comodidad de lo que tú quieras. Con todo lo que vamos a conversar hoy día. Sí, pues con esta terminamos la sesión. Esta es la número 10, así que finalizamos hoy día nuestro primer ciclo. Vamos a ver cuándo, vamos a anunciar con tiempo, cuando comencemos el segundo y a ver con otros temas, otros invitados. Así que si están interesados en quién puede ser o a quién les gustaría que de repente conversáramos sobre qué materia, dejen la información ya sea aquí en la caja de preguntas o la dejan después cuando empecemos a colocar la información. ¿Vale? Oye, Robinson, bueno, un poco de repente para la gente que no te ubica, bueno, Robinson Millaguín, lo hice aquí igual en todo caso en la presentación, y cuéntanos un poquitito, ¿quién eres tú, Robinson? ¿De dónde? ¿Cómo nace este animador de Tercer, videojuegos? tercer, ¿De Kenneth profesión tú Robinson. eres? Mira, yo de hecho soy duocano, soy de la competencia. Soy Ujú. duocano audiovisual, formado hace ya bastante tiempo ya. Partí con audiovisual un poco en la búsqueda también de lo que me quería dedicar, como todos, pues, si todos pasamos igual por el proceso de formativo académico. Y me fui agarrando de cosas como y quedándome con las cosas que realmente sentía que me servían a mí. Y ¿Ya? fui desarrollando un poquito el gustito por la postproducción, antes de la animación. Entonces la postproducción igual se tomaban temas de repente de montaje, de timing, de cómo hacer una puesta en escena, ¿cachai? Pero siempre desde el punto de vista del corte en cuanto a video, como dónde poner una escena, dónde poner tiempo, los nudos dramáticos y todo eso. Entonces igual como que de alguna manera me ayudaron a entender un poco el lenguaje, cómo se usa o cómo se transcribe el lenguaje visual y cómo puede llegar a impactar de alguna manera y cómo utilizar ese impacto también. Y O después sea, de eso, sí, dale, dale, sí, sí, dale. no es que me interesa hasta ahí. Digamos, todo el conocimiento técnico de cómo editar, cómo componer, todo eso, viene de tu formación original, pero
¿Cómo, Claro. cómo se produce este cruce para llegar al mundo de los videojuegos, que es donde te estás desarrollando hoy día? ¿Cómo, cómo llegamos Mira, ahí ese directamente? fue justamente ahí, por eso quise partir ahí, porque igual fue producto de mi proyecto de título, porque mi proyecto de título fue un programa de tele, por allá por el 2008, por ahí, que era un programa de tele que se llamaba Freaky Time. Y lo que Freaky Time proponía, perdón, era como hacer algo muy misceláneo, tipo etcétera, que en su tiempo no era tan potente como lo es ahora. Y de alguna manera como que junté a 6 personas, los convencí de la idea y fuimos con eso. Y cuento corto, el proyecto no resultó porque nos faltaron muchas cosas entre dentro del camino, aparte que nos echamos título y tuvimos que repetirlo, sí, los porrazos ahí también son parte de la historia. Ahora la Y idea era producirlo, la idea era ya lo acabo. claro, era llevarlo a cabo, o sea, estamos hablando de proceso igual de estudiante, cuando antes salía profesional. ¿Y por qué tan clara esa historia? Porque de esa historia nació el joystick gigante, que es como algo icónico, que marcó, por así decirlo, el lobby y como yo lo veo así, que cómo hice el enganche con videojuegos. Porque gracias a eso igual como que fui conociendo gente del rubro y ahí conocí a Sebastián Saldías también, que también lo conocí y Ujú. empezamos a hacer proyectos en conjunto gracias justamente a lo que salió como fracaso del proyecto y título y quedó este joystick gigante que yo lo tenía en la pieza, era inmenso, decía, una cama de 2 plazas de madera, era un joystick de Play 1 que era espectacular. Tu entrada y era Súper lo bien. primero que veía, pero no me caía en la cama, no me caía nada, entonces era como inmensamente bello pero inútil. Y eso se lo vendí al SEA, me recuerdo. Y ese fue mi primer linkeo dentro de la industria. Como que partimos con ellos, ahí conocí al Felix, ahí conocí como todo el mundo de desarrollo de videojuegos. Más que videojuegos, eran como propuestas de soluciones tecnológicas a algunos problemas X, que en ese caso nosotros trabajamos con realidad aumentada y realidad virtual, que era el famoso proyecto de la Oculus, donde se proponía hacer educación a través de la gamificación y el alumno podía navegar dentro de la célula. Cuando recién está el boom de la Oculus, y están recién en el prototipo número 1, o sea, estamos hablando igual de bastante tiempo atrás. La Y ahí Rift. aprendí un poco y traduje todo lo que aprendí, obviamente, dentro del proceso formativo de la U y eso ya empecé a instaurarlo de manera autodidacta, la verdad porque la mayor parte de la base, que igual sirvió, no es como por desmerecer la formación, porque igual te sirve de alguna manera para enfrentarte a algunas cosas con múltiples, ¿cachai? Pero la mayor parte vendría siendo autodidacta, porque igual la industria de juegos es súper volátil. O sea, la Es muy industria, cambiante. claro, o sea, volátil en el sentido no solamente de productos, sino que también de herramientas con cuales tú trabajas, ¿cachai? Actualmente, con la que yo me desempeño, afortunadamente es la que más se requiere desde el punto de vista de 2D, que es como bajo costo en cuanto a recursos, tiene mejor optimización con la mayoría de los motores gráficos, ¿cachai? Que ahí estamos hablando netamente de Spine. Y eso, el área, en manera así como inicial, siempre fue autodidacta. Después de eso fui capacitándome ya de manera un poco más formal con cursos, con certificaciones entre medios, pero de primera instancia siempre fue un llamado a lo autodidacta, ir aprendiendo de cómo animar, porque al final, más que cómo animar, cómo transcribir lo que tú sabes ya de animación, porque al final todas las herramientas son iguales. O sea, todas tienen una línea de tiempo, ¿cachai? Todas tienen elementos donde tú vas tomando cosas y moviendo, todas se traducen entre los 4 herramientas básicas, ¿cachai? Entonces, al final es como transcribir y empezar a desenvolverte por esa área, ¿no? Y así como Pero, que partí con el rumbo de videojuego netamente y partí con Setup, me acuerdo, con Sebastián pero, y con ese pero grupo. Ronzo, un detalle como para poner en ¿Sí? contexto, porque Claro, efectivamente, así como recapitulando un poco, digamos, partes desde la edición de video, ¿cierto? Y la claro, idea de tener este programa de televisión como contenido de videojuego, claro, como pero temático. te, te topas con un grupo de personas que estaban lanzando, impulsando la industria de videojuegos acá en Concepción. Y ahí Justamente, nace, digamos, este mix y tú te dedicas principalmente a la animación de videojuegos, a la claro, animación de elementos para videojuegos, porque de repente la gente que no está metida dentro del mundo no logra entender, digamos, cuál es el rol de un audiovisual dentro del ámbito de los videojuegos.
o cuál es el Claro, ámbito de un diseñador dentro de los videojuegos. Por ahí, bueno, sí, por ejemplo, teníamos una pregunta que me había dejado David y decía, ¿cómo es el proceso de diseño y cuál es el proceso de definición de un estilo gráfico en videojuegos? Ahora, quizás tú no tienes mucho que ver con eso, pero quizás podríamos responderle igual la pregunta para que él entienda cómo, cómo se define el estilo gráfico y cómo te haces cargo tú del estilo gráfico para desarrollar animaciones en un videojuego. claro. Mira, respondiendo directamente a esa pregunta, desde el punto de vista técnico, cuando se define el desarrollo, como dices tú, ya es un área que viene desde el punto de vista de arte, del director de arte, quién es el que diseña la estética, quién es el que propone la temperatura de color y todo eso. Ahora, el proceso de cómo se diseña, ahí la metodología difiere dependiendo de cada director. Entonces, va más que nada de los icónicos y los pilares fundamentales que va del proceso del concept, donde se trabaja la idea de conceptual del diseño de personajes quizás, o más que nada de la ambientación, como para ir definiendo un poco los canales de producción. Luego de eso se pasa, se transcribe a lo digital, y ahí ya después viene un proceso un poco más maduro, y ahí es cuando yo entro en sí con la animación, porque agarro los prototipos del director de arte o de quien esté a cargo para poder diseñar estos personajes, y eso se pasa, en este caso, al animador. El rol del animador es como un puente entre el artista y el programador. Nosotros somos la unión Claro, entre ellos dos. Como está que, justo al centro como, claro, entonces. estoy como justo siempre, o estoy conversando mucho con los artistas y con los programadores siempre tengo problemas, porque tengo que ir arreglando como los bugs entre medio de las cosas que van quedando como en el camino. Pero en cuanto a diseño, ahí, claro, como dices tú, ya es como una área distinta. Lo que podemos acercar un poco más acá es como ver el flujo de trabajo hasta llegar a la animación y de qué manera lo podemos explotar en el motográfico, ¿cachai? Que al final es como lo mismo proceso de trabajo en todas las áreas, como Claro. para poder Pero participar rápido. tú tienes alguna injerencia en el tema del arte o tú no tocas el arte y solamente te haces cargo de mover, de animar, de hacer las Eso, incorporaciones claro, de elementos. esto siempre varía dependiendo del cliente. O sea, de repente igual el cliente te pide como recomendaciones, aunque tú no sea el cargo, ¿cachai? Y te pide orientaciones del punto de vista técnico también, porque también hay un rol entre medio que no está nombrado, que es el technical artist, que es como el que se encarga de notificar cuántos frames por segundo va a estar trabajando el juego, que igual es como súper importante que el animal lo sepa, ¿cachai? Cuánto se va a ver en números de píxeles del personaje, que es igual es importante, porque no se saca nada con diseñar un personaje 4K que va a estar en un móvil, ¿cachai? Que una pantalla es de 1920 por 1080, entonces igual son cosas que a nosotros de repente se nos va, pero igual son elementales, pero Son importantes para poder vamos. producirlo. Claro, porque igual son graves a mediano y largo plazo, porque se estima que van a tener que resolverlo durante el desarrollo o previo al lanzamiento, y eso nos va a quitar tiempo en cuanto a producción. Pues entonces, igual como dice ahí la pregunta del amigo, es más que nada todo un gran sistema de mucha gente participando para poder generar esta idea o esta propuesta de concepto de juego, y detrás de bambalinas hay muchas cosas, o sea, hay muchos procesos, no es como llegar y presentar un diseño de un personaje, sino que se va evaluando también durante el proceso, o sea, si lo vemos desde el punto de vista como profesional, obviamente. Ahora, igual está como la opción del camino donde uno freelancea y te contratan y hacemos el camino quizás un poco más corto y tú vas tomando múltiples responsabilidades y te vas anclando con eso, ¿no? Y tú vas armando el camino tanto beneficiándote para ti, para hacerla más corta, entre comillas, y para que sea lo que espera también el cliente. Entonces, eso difiere mucho, como no es siempre así, por así decirlo, como no siempre va a ser A, B y C, sino que va a ser muy volátil en el sentido de que va a depender del cliente y de con quién estáis tratando. O sea, me ha Y con tocado quién estás trabajando también, me imagino. me ha tocado la oportunidad de trabajar con gente de Chile, con gente del extranjero, y todos tienen un ritmo distinto, o sea, no, sobre todo en el extranjero. Por ejemplo, hace poco, bueno, tú sabes que estaba trabajando con un hindú, y ellos tienen metodologías completamente distintas de trabajo, o sea, son mucho más exigentes y a tiempo, o sea, era un poco más volátil en este caso Himancho, que era uno de los clientes con el que nos conocimos igual con Matías, y se da esa oportunidad de repente de espacio.
pero era porque era más que nada alguien que tenía presupuesto y tenía una idea y tenía como para poder financiarlo y contrataba a 5 o 6 personas, ¿cachai? Y ahí se puede Claro, encontrar esta flexibilidad y ese espacio donde igual te lo permiten, de decir como, ok, sabes que tú eres el animador, pero de repente si quieres hacer algún comentario del gameplay, que no es tu área, pero ujú, en verdad te puedes dar una buena idea o dar una buena acotación, también te lo dan. Entonces, igual depende mucho, como te digo, de dónde te estáis desempeñando. O sea, va a ir claro. cambiando, no es como algo que yo te pueda decir, esto es así, porque no sería real. En el fondo depende del tipo de juego que estés desarrollando, depende también del equipo de trabajo en el cual estés involucrado, y eso hace que la toma de decisión también sea mucho más acotada o simplemente puedas aportar también dentro de la evolución o desarrollo de un trabajo más amplio de videojuegos. Sí, Ahora, pues, te da claramente de hecho mucho. has pasado por todas. Claro, pues, sí, de hecho la mayoría de los independientes acá son así, pues, o sea, todos como que trabajan en un proyecto en conjunto y igual es como caótico y positivo, porque de repente cuando no tienes como los cubículos separados de decir como que esta es tu área, como que de repente queda una ensalada de cosas y puede ser positivo, puede ser negativo. Entonces, eso es como lo arriesgado de repente de jugar un poco a los indies, de tener como grupos más pequeños, menos consolidados y de Y se repente, mezclan más los roles y todo. claro, o sea, es más difícil de repente consolidar ideas cuando son todos muy mezclados por áreas, ¿se entiende? Como si Ahí yo te hay, defino como director, es distinto ahí. ahí es importante claramente seguir lo que indica el GDE y tener un buen director de proyecto. Que en este caso quizás por tu rol también te toca cumplir ciertas funciones de dirección en el proyecto, como estás entre quien diseña el arte y tú tienes que armar, traspasar hacia el programador, te toca Claro. justamente conocer un poco de ambos mundos, así que estáis como en un Y lugar quizás más adecuado. es divertido porque son Robinson, dos personajes muy distintos, güey. además, El, el programador es siempre de varios estereotipos muy, muy definidos y el artista también, entonces de alguna manera como que tratas de socializar con los dos y eres tú el moderador, pues, porque tú estás resolviendo igual los problemas que salen entre medio de los bugs de programación. Entonces igual es de los el puntos de vista puente, más directos. el puente. Oye, Robinson, bueno, tú nombraste que trabajabas con un software que es como muy, uno de los más utilizados dentro de la industria, que se llama Spine. ¿Ese es tu software base de trabajo, el único que utilizas? ¿Qué otro software utilizas para desarrollar animaciones? No, y los mezclo la verdad. O sea, igual depende de lo que quiera hacer, ¿cachai? O sea, la herramienta igual son múltiples, pero de base sí es Spine y se puede de repente agregar como VFX tanto en el motor gráfico como en Unity o lo podemos trabajar en After Effects y se exporta secuencia de PNG, pero eso igual queda muy pesado, entonces dependería ahí del proyecto. Pero si me lo preguntas, entre 3 o 4 herramientas se van trabajando en un proyecto así como base porque no siempre te encargan como las animaciones de un personaje o dos personajes, si tú igual tienes la facilidad de poder desempeñarte, no sé, pues en After Effects, y le puedes hacer un video promocional, que eso también, la También es mayoría de las parte veces tuyo. lo hago. Sí, pues la mayoría de las veces como que me piden eso, como que tanto personaje como para el motográfico y de repente material promocional para marketing, como para lanzamientos dentro de Ya. la tienda o de repente cuando hacen las ferias, pues si tú sabes que la GDC igual no siempre se lleva el prototipo, sino que de repente se lleva una idea de concepto y se encarga mucho a los animadores que hagan como un prototipado como fake, como que Ana mueve los sprites, ¿cachai? Como que simulan que es un juego. Y también me ha pasado como encargo mucho de esos estilos, porque es lo más fácil para prototipar que hacer un prototipo Que real, hacer el ¿cachai? Como juego no. programado. Claro, Claro. porque de repente te puedes presentar la idea a algún publisher allá y desde el concepto ya no te la valía. Por último, ya esta es una herramienta como rápida para decirte, ok, tu idea es atractiva, me gusta o está dentro del portafolio del usuario que yo estoy apuntando. Solamente con mostrar un video por lo menos se puede lograr algo. En A el que sea fondo, en el fondo, para que de repente los que están escuchando esto puedan entender, el publisher es la persona que contrata
o que compra el videojuego para poder hacer la venta Claro. mediante alguna empresa de Porque distribución. siempre, Y lo que haces tú es generar un video que es el que muestra, digamos, la jugabilidad del juego y que claro. no existe como el juego como tal, no está programado, solamente Claro, es una animación de un video para poder ese sería como publicitar. una opción como a satisfacer, por así decirlo, así como siendo como muy pronto. Pero claro, como una parte del animador, como para que queden claro, no solamente se puede desenvolver en el desarrollo, en el dev en sí, sino que hay varias áreas donde te puedes como desempeñar. Una de ellas, como habíamos hablado, claramente vendría siendo la promoción de marketing, otra pueden ser si es que el videojuego está tratado con algo detrás que vendría siendo el transmedia, y ahí, puta, podemos explotar con distintas disciplinas, o sea, guión, si es que tiene una buena historia detrás, de las es uno de los grandes ejemplos igual. Eh, Otras escenas de repente cinematográficas, donde podemos trabajar storyboards perfectamente, entonces igual no es solamente diseño de personajes y movimiento de personajes, sino que igual se puede traducir a otra cosa. Ahora, cuando de repente igual, como para que quede un poco claro, cuando hablamos en animación de videojuegos se trabaja de una manera técnica distinta a cuando trabajamos en multimedia tipo cine o televisión o hacer publicidad, porque nosotros ¿Desde el generamos requerimiento, desde el requerimiento técnico o desde el trabajo de animación propiamente tal? desde varias áreas. O sea, desde fundamentos, la base va a ser siempre la misma. Fundamento de ¿Ya? animación es para todo igual, tanto para el cine, tanto para el videojuego, para todos lados. Fundamento va a ser el pilar para cualquiera, pero la forma de cómo trabajar y el flujo de trabajo y lo que tú entregas es diferente, me explico. Si yo cuando hago un video de animación, hago un video entero de 1 o 2 minutos y ahí se acaba, le pongo música y los monitos se mueven, ¿cierto? Y sería. Y ahí está el video Ujú. animado. Esto lo puedo reproducir una y otra vez en YouTube, en cualquier plataforma, ahí da lo mismo. Ahora, cuando nosotros animamos dentro de videojuegos, ahí empieza un poco más el pensamiento lógico. Ahí vemos donde en realidad la animación no es que tenga que durar toda esa secuencia de lo que dura el juego, sino que son animaciones cíclicas. Ahí hablamos de luz, ¿cachai? Que son como técnicas de animación donde se van repitiendo constantemente y que no tengan salto, porque eso te va generando también los bugs en animación. Cuando hablamos de salto en animación es cuando de repente hay pérdida de información y faltan un par de frames y vemos que el Ujú. personaje y como que se ve raro, como que hay un salto demasiado brusco. A eso me refiero cuando hablo de bugs en animación y se van arreglando junto con programación. Claro. Pero si te das cuenta, es distinta la técnica dependiendo de cómo te estáis desempeñando en el área. O sea, si es en desarrollo, se trabaja de una manera distinta en workflow y si es en producción de multimedia, es completamente distinto. Siendo quizás hasta las mismas herramientas, pero al momento de entregar es diferente. El entregable, el resultado final, Claro, es distinto, pero el producto animado puede ser el mismo. claro, el producto animado, el El personaje usuario no puede ser lo... el mismo. Claro. Como dices tú, el personaje puede ser el mismo, pero de hecho las animaciones pueden ser similares, si es solamente un Claro. diseño de movimiento, porque cuando le damos características al personaje no pueden ser animados de una forma y después presentados en otra en el videojuego, porque ahí estaríamos mintiendo un poco y haría un Claro. En el confusión. fondo, el usuario no se da cuenta de ese detalle que es más bien técnico. Claro, sí, sí, más que Por nada eso, técnico. claro, sobre lo mismo, tú, o sea, cómo funciona el tema de la animación, tú decides qué elementos animar, me refiero dentro de un asset. Un asset es un dibujo específico o una ilustración específica que se utiliza Claro. para ser replicada en distintos elementos o espacios dentro de un videojuego, por si acaso. Tú determinas qué elementos del asset animar o ese viene dado por el GDD. El GDD ese es como la ruta o la guía máxima del desarrollo del videojuego, para poder entenderlo aquellos que no están metidos en el mundo. ¿No? ¿Qué Eh, determina eso? ¿Qué animar dentro del asset? sí, eso al momento, ponte tú, de decisión, 100% pasa por el animador. Ya. Porque de repente te puede llegar una referencia visual de lo que te propone el game designer, de lo que quiere llegar a implementar, pero eso siempre muta, porque eso se tiene que traducir en conjunto con programación, de por ejemplo, cuántos cuadros va a saltar este personaje
cuántos segundos va a demorar ese salto, ¿cachai? Entonces, ¿no? va muy cambiante. Ahora, si me lo preguntas en términos de qué mover del personaje, el pelo, elementos, cosas así, ahí claramente Sí. toma la decisión el animador y tiene que ser coherente igual con lo que necesita transmitir del personaje. Pero ahí netamente decisión del animador. Claro. Completamente. Tú ves qué elementos dentro del asset son los que vas a animar. En el Claro, o fondo sea, tú tienes el requerimiento del personaje y qué función tiene que hacer dentro del videojuego específicamente, y ahí terminas de animar. exacto, o sea, como para explicar al público general las decisiones de movimiento completo, todo lo que signifique movimiento, lo decide el animador. Y ahí yo soy responsable de reflejar lo que transcribe el game designer, que como concepto, mezclado con quizá un poco de párrafo de lo que me puede llegar a decir el director de arte, yo traduzco eso en movimiento. Pero ahí, claro, como dices tú, la decisión va de un punto de vista mío. Ahora, yo no llego y tomo decisiones porque sí nomás, po. Es como, primero hay un estudio previo del personaje, hay que estudiar si es un humanoide, ver si es un humanoide y qué tipo de caminata puede llegar a tener. ¿Se entiende? O sea, de repente si un personaje tenga algún dolor intestinal, tiene una caminata distinta a alguien que esté completamente sano. Ver si el personaje tiene algún elemento encima, como una mochila, que puede llegar a cambiar un poco ese estilo de caminata. Entonces, todas esas son decisiones que uno va tomando en sí con un poco con la coherencia del personaje, otro con un poquito de lo que te fuiste formando tú como animador y lo que tú quieres transmitir también, porque igual tú vas generando como un estilo y vas generando como un sello dentro de lo que tú vas creando como animaciones. O sea, no es llegar y mover cosas, porque eso lo puede hacer cualquiera, sino que igual es como tratar de transmitir algo con ese movimiento. Además que el asset que tú animas se utiliza o se ubica en una parte dentro de la historia del videojuego. Entonces, de repente, claro, el mismo personaje lo animas con un fin, no sé, de una derrota, de ganar, de transportarse de un lugar a otro, etcétera, etcétera. Claro. Claro, no había percatado de ese pequeño gran detalle, que Sí, en definitiva tú vas animando de acuerdo a la condición de uso del asset. Pues ahí está también claro. el Es pega sentido de la chino. animación. Sí, porque de repente, Cuéntame. mira, si tú te llegas a sentar y juegas o haces el experimento, de hecho va para todo esto, como si hacen el experimento de analizar cuántas animaciones tienes el personaje que tú estás manejando con el control, te vas a dar cuenta de cuánta pega hay detrás de animación. Porque Ya, pero cada uno de cuéntanos los cuántas tienes. gestos, sí, pues, o sea, hazte una No, menos cuántas. lista. O sea, no sé, pues de repente me han tocado casos que tengo personajes que solamente tienen diálogo y tengo que Ya, hacer como típicos gustos de tipo RPG que mueven un poco de expresión facial, un poco de expresión con las manos y corporal, y ahí serían quizás de 30 a 60 animaciones. Y solamente de gusto mitad. O sea, va a depender también de la especificación técnica con programación, pero eso sería como el estándar, porque ahí separas, ponte tú, algo muy, muy técnico, separas, ponte tú el parpadeo, y eso después lo van programando y cada cierto tiempo parpadeo, ¿cachai? Cosas muy pequeñas como esta. O la ya. fonética también, de cuántas frases se puede armar ese personaje. No es necesario que animes cada frase que hable el personaje, sino que solamente la fonética de los labios, ahí también se traduce. Entonces, no es que sean 60 animaciones como demasiado complejas, sino que al final la complejidad va desde el punto de vista lógico y técnico. O sea, separo solo el pestañeo, después separo una mirada hacia la derecha, después separo una caminata, después separo un gesto, ¿cachai? O sea, eso es como Y realmente lo difícil. Y después llegar a por integrarlo y que se vea. programación, claro, por Claro. programación se unen en definitiva. Sí, por programación se une, pero tú siempre vas acompañando, porque ellos no son como responsables, ponte tú, de que esas cosas que tú separaste se unan bien. Y ahí es cuando entras tú, porque tú separáis todo, como que desmembras todo en cuanto a animaciones y después cuando lo montamos en el prototipo o donde sea, se une todo eso y se ve si realmente está fluido y si es coherente con la acción que tiene en este caso el personaje, ¿cachai? Y ahí se va diseñando, por eso es como un trabajo codo a codo y este definido como puente, que digo, entre el artista y el Claro. programador. Robinson, ¿y cuánto tiempo demoras en animar esas 60 variantes de un personaje más o menos? Ah, Un no promedio. sé. Entiendo que depende de la complejidad del personaje y todo, pero más o menos cuánto tiempo demoras en producir todo eso.
Depende, claro, o sea, más o menos pueden ser, lo que pasa es que no es solamente animar, o sea, de repente uno traduce como que el animador le llega todo listo y uno tiene que hacer rigging también. Y el rigging es un sistema donde tú le metes huesos a este personaje y te permite Ujú. mover todo lo que tenga el personaje. Entonces, al igual que el 3D, se traduce acá como generar toda una estructura de hueso detrás de esta piel que estoy formando con el 2D. Y eso Claro, ya es una primera etapa, y eso te puede llegar a transformarte día a semana dependiendo de la complejidad del personaje, de cuántas partes te dio el personaje, ¿cachai? O porque sea, eso por hace ejemplo, bien, ¿ah? esa pega Esta también pega te permite animar el animador. correctamente. Exactamente, porque, o sea, igual hay empresas que dividen esto en departamento de rigging y en departamento de animación, pero en la práctica la mayoría de los animadores sí o sí o saben hacer lo básico de rigging o se dedicaron 100% a tener estas dos áreas cumplidas, ¿cachai? En el caso de Spine, algo mucho más cercano porque es más sencillo el proceso, no es tan complejo quizás como el 3D, porque solamente son dos dimensiones, pero tiene herramientas que son complejas desde el punto de vista de simular a saltar al 2.5, pero ahí ya sería otro punto. Pero como te decía, en cuanto a promedio, depende si es un personaje normal como el que te describe, pueden ser fácilmente entre 4 o 3 días solamente de rigging, solo de rigging, Ujú. porque tienes que dejar bien configurados los huesos para que hagan todas las gestorías. Y luego de eso pueden ser una semana de animación tranquila, o sea, sin apuro, disfrutando del proceso, viendo referentes, que eso igual es enriquecedor del desarrollo, o sea, no es como llegar y sentarte y decir como que voy a hacer que se mueva el pelo hacia arriba, voy a hacer que rebote esto hasta acá, sino que igual hay un estudio previo del movimiento antes de hacerlo. O sea, si te toca, una vez me tocó hacer una animación de una carta de águila y estuve también estudiando el movimiento de cómo De es el una, aleteo, que es completamente distinto, porque tiene una estructura ósea distinta a otras aves, ¿cachai? Y justamente lo que yo tengo que hacer en rigging es una estructura de hueso. Entonces, donde yo tenga la flexión del hueso, tiene que ser coherente con la anatomía del personaje, ¿cachai? O sea, aparte de eso, una base de anatomía te ayuda bastante como para después al final tener un sistema que sea coherente con lo que quieres realizar. ¿Sí? Entonces igual es un trabajo bastante extenso solamente quizás para un personaje, en el caso de ese, ¿cachai? O sea, si lo traducimos de repente a personajes que son plataformeros, no RPG, que de repente se ven demasiado grandes y ocupan demasiado espacio en la pantalla y se tienen que ver bien, entonces es una complejidad un poco más amplia a pequeños personajes que pueden ser plataformeros y ahí se puede trabajar en menos animaciones y quizás en un par de condiciones, que la mayoría es como saltar, el power-ups o las condiciones de muerte, de victoria, como mencionaste tú anteriormente, si es que tienen 4 tipos o 5 tipos de ataques distintos. Ahí va a depender igual del proyecto. Pero en oscilaciones de tiempo no me atrevería como a decir esto dura esto, porque eso va a ir cambiando mucho el proyecto. Hay oye, personajes complejos de repente, te puedes pillar con todo. claro, porque además del personaje son los elementos que conforman el personaje también. Sí, Cuando tú po. trabajas, cuando te dan o te entregan un encargo de un desarrollo de animación, ¿te toca desarrollar todos los elementos de un videojuego o tú tomas una parte, por ejemplo, personaje, elementos distintos como, no sé, arma o los power-ups, etcétera, etcétera? ¿Cuál es tu especialidad o qué más te ha tocado hacer? A ver, ¿cuál es mi especialidad? Bueno, lo que más me ha tocado hacer es personaje. Yo me especializo en personaje, en animación de personaje, más que de objetos. Por ejemplo, hay otros que se especializan en botonería, en UI, que también es un Ajá. área que se explota para el que le interese. O sea, cuando hablamos de animación en videojuegos, no solamente se habla del personaje principal o de los personajes que están en la escena, sino que igual hay animación en la interfaz, hay animación en varios lados. Pero respondiendo un poco a la pregunta, claro, mi especialidad vendría siendo en este caso por personaje, netamente. Y ahí es cuando me especializo y lo que más trato de sacar de provecho del programa en el que uso es como simular el 3D a bajo costo de recursos, porque es un 2D Ajá. simulado 3D. Y eso es puro estudio de sistema de rigging, como ir estudiando sobre todo anatomía, como
funciones de cara, este triángulo que formamos con la nariz para poder a hacer después una malla de formación en tira. O sea, es como todo un estilo que se fue formando en el camino, de prueba y error obviamente, y de lo que más se explota también en la herramienta, porque el spine, lo que más se puede llegar a sacar el provecho es justamente eso, poder explotar este 2.5 más allá de poder generar unas animaciones planas con 2D, ¿cachai? Oye, dentro de tu Instagram hay varios ejemplos de animaciones que has desarrollado, así que Sí. después para echar una Pero igual no miradita de está. lo que me mencionas. Claro, sí, tengo ahí un par de cosas, pues no puedo mostrarlas todas. Es que eso es otra cosa también, pues. Que Lo que cuando tú está ahí trabajas en disponible esto, claro, cuando está trabajas en esto, como que no puedes mostrar todo, pues. O sea, de lo que yo tengo en portafolio, y son las cosas que igual me han permitido a mí por lo menos publicarlo, ¿cachai? O sea, hay otras cosas que están detrás, que por términos de contrato de confidencialidad, tú, ¿cachai? Por desarrollo, tú firmás un contrato y después de 5 años, cierto tiempo, tú recién ahí puedes mostrar las bueno. cosas en tu portafolio. Claro, si no, multa. Y ahí su Oye, demanda, no gracias. oye, Emma, yo creo que es uno de los personajes más encachados que te ha tocado animar. A mi juicio, Sí, puede dentro de la ser. animación. Mira, sí, puede ser. Puede ser que Emma, de hecho, Emma es de un proyecto justamente con el que estamos desarrollando acá en Penquista, pues, justo con Pocketland, que es un Match 3. Y es una Ya, perdón, familia. pausa. Ok, ya recorrimos un poco qué cosas haces tú en estricto rigor dentro de la animación, pero cuéntanos ahora dónde estás trabajando, en qué proyectos te encuentras actualmente trabajando. Ya nos dijiste que trabajas dentro de Pocketland, ¿cierto? Que es una empresa penquista. Para Claro. quienes no saben, en Concepción hay una gran empresa o una empresa muy importante de desarrollo de videojuegos que justamente es Pokéland. Dale, el Mm. resto te lo dejo a ti que tú conoces mucho más. Bueno, dentro de eso, claro, como te decía, Pocketland son una de las cosas con las que trabajo, bueno, haciendo clases con ustedes también, dentro de un periodo que llegó a su fin. Y dentro de eso, agarrando freelanceos con lo que viene afuera, que igual es súper tentador eso, no solamente depender de algo nacional, sino que igual explorar otros tipos de fronteras. Y lo que nosotros hacemos acá, principalmente en Pocketland, es como desarrollo de videojuegos móviles, y que es el ex Leo del Sol que hace también, que antes se llamaba, antes de llamarse Pocketland. Y estos chicos ya llevan un bagaje antes que llegara yo, porque llegué un poco 5 o 6 años después de que ya estaban establecidos, y ya tenían un equipo de trabajo de 9 a 12 personas, de 9 creo, sí, 9 personas cuando yo recién estaba llegando. Y ellos ya tenían varios premios detrás, varias validaciones desde Google directo, como editores de contenido, y hacen self-publishing, que es como que ellos mismos publican sus videojuegos sin la necesidad de publicarlo con publisher. El ¿Cachai? Entonces, igual intermediario. eso, claro, igual es algo potente para la región y algo potente también a nivel nacional como industria. O sea, publicarte a ti mismo también requiere un proceso detrás un poco más engorroso. Ahora, Además que las empresas te reconozcan como tal, digamos, eso es súper importante. claro, o sea, igual está todo este alero gigante que tenemos presente como gremio, que hay muchas empresas, las cuales la mayoría no están lamentablemente tanto en el sur de Chile, sino que se aglomeran como todas las industrias creativas allá en Santiago y en el norte. Pero en lo que vendría siendo como en Penquista, vendría siendo un desarrollo en móviles, que es lo más cercano que tenemos acá en cuanto a trayectoria, por lo menos. Porque igual hay empresas que conozco que igual hacen desarrollo independiente, ¿sí? Sin la necesidad de acercarse a móviles, pero hacen desarrollo independiente y que quizás nacieron en algunos eventos como tipo Hackathon o como la Game Jam que se han organizado dentro de la región. Y de hecho, justamente esos son los encuentros que se necesitan para poder desarrollar, creo yo, como para poder desarrollar industria, para poder desarrollar más que nada grupos y oportunidades más serias igual detrás, como no solamente, si bien el Game Jam es un encuentro simultáneo donde tenía una maratón, duermes poco, comes harto maruchan y desarrollas un videojuego en 24 horas, y le das con eso y todo, y como que son encuentros sociales que te van sirviendo porque de repente hay charlas entretenidas que pueden ser de tu área de interés,
Y más que eso, es como el encuentro social que se establece. Como vais conociendo gente que está ahí lo mismo, hay gente que allá hay un programador, yo estoy haciendo animación, hay un músico acá, hay alguien que le gusta escribir historia y en conjunto hacen algo, ¿cachai? Y así también van naciendo, y varias empresas también nacieron del mismo núcleo, o sea, Más, claro, se generan amistades y futuros negocios, en definitiva. un negocio, igual, o sea, más que futuro negocio, futura experiencia. Eso es como lo que más pesa, la verdad. O sea, más allá, obviamente, de hablar de lucas y negocio, siempre soy más arbitrario de la experiencia como una riqueza, más allá de lo monetario. Hagamos una de Game Jam luego, entonces. Sí, pues, obvio, pues sí, veníamos haciendo cosas de hace ratito. Sí, de hecho, nosotros Sí, partimos haciendo eso con ProChile, me acuerdo, hace sí, mucho tiempo atrás, sí, con sí, hace un Setup. buen rato. Sí, Sí, vamos a retomar la idea de la Game Jam, efectivamente. Esperamos ya darnos el salto a un tema más de todo esto, virtual. claro, que sea virtual también puede ser malo, no es malo que Sí. sea virtual. Así que atento a todos los que les gusta el desarrollo de videojuegos porque vamos a hacer una Game Jam virtual. Se viene pronto por estas mismas redes, vamos a estarla informando. Oye, Royson, entonces trabajas para Outlier de manera formal, pero además trabajas para otras empresas con las cuales generas nexo a través de la distancia, digamos, lo que estamos conversando ahora, digamos. Claro. Has trabajado con un hindú, me consta, y no sé con qué otros lugares o otras empresas has trabajado. Mira, he trabajado con una de Norteamérica que también era de cartas, pero la mayoría son como pegas esporádicas, son como por tareas. Cuando tú Ajá. te... Es igual quizás puede ser tema, porque eso es más que nada la internacionalización de tu servicio, porque yo partí probando, uno siempre parte como probando, yo vi un poco en el foro de Facebook de Independientes de Desarrollo y como que de repente publican ahí, buscan gente en un área específica y dicen, no sé, tengo este personaje, necesita 12 animaciones, ¿quién se apunta? Si es una cosa tan sencilla como esa. O sea, no es como que es una brecha tan grande que de repente uno se imagina, si al final es solamente estar en un círculo más correcto de dónde encontrar las pegas, porque o sea, no estamos hablando tampoco de LinkedIn, porque la gente de desarrollo quizás seria está en LinkedIn, pero la independiente que quizás igual tiene un presupuesto cototo, te puede financiar una estadía de 2 meses de trabajo o 3 meses de trabajo, pero son tareas más que proyectos a largo plazo. Cuando son como las comisiones de arte de repente que te llegan a ilustradores se traducen en este Ujú. caso a animaciones. Por ejemplo, hacer un personaje, hacer una cinemática de una escena, ahí vendría siendo una tarea que, bueno, no son tareas chicas, estamos hablando de meses de trabajo también, no es como algo rapidito. Lo mismo también Ujú. con los personajes. Pero la misma mayoría, la internacionalización de los servicios es puras redes sociales. O sea, es que las redes sociales pueden ser una herramienta súper buena si se le sabe sacar un provecho. O sea, no solamente Facebook, sino que Twitter, sobre todo en animación, o algo que te permita mostrar un GIF o un video para poder mostrar tu trabajo y sería, y ya. Y el resto ya después empieza a llegar gente, ¿no? En el fondo, como la mayoría las formas de encontrar trabajo dentro de esta área, estas disciplinas, tienen que ver con el portafolio y lo que eres capaz de mostrar, digamos. Esa es tu carta de Sí, presentación y solo se va sí. generando el boca a boca, digamos, y que te van generando estos nexos, estos de puntos de Claro. interés, digamos. Igual hay que ser un poco coherente, igual como buscador, porque si bien, no sé, pues, si estáis recién partiendo y te falta portafolio por hacer, lo que yo recomiendo ahí es publicar las cosas que hay experimentado y los mejores resultados, y sería así la necesidad de como de repente necesitar un portafolio de un cliente real, porque hay muchos que se ven en esta brecha y se enfrentan a esta pared, que lo ven como un muro gigante y dicen, yo no tengo portafolio, ¿qué es lo que hago? ¿Cachai? O sea, lo puedes resolver con experimentos tuyos que salgan de animación, no solamente en animación, no sea una área para todo, para programación, para arte, para lo que sea. Y ahí Claro. tú te das tu portafolio y buscas, pues, o sea, no solamente aquí a nivel nacional, sino que también vais buscando oportunidades porque esto es completamente digital. O sea, yo termino una animación, la subo a una nube, la entrego, PayPal, dinero. Es súper Y sencillo el listo. canal. Listo. O sea, bueno, hasta ahora listo. A menos que de repente en la política algo pase por ahí y los impuestos no suban, lo digital también. Pero sería, más que nada, es el canal como más sencillo. O sea,
armarte un portafolio, ser coherente con la búsqueda, ese es mi discurso en ese lado, ser coherente, ok, antes de buscar, por último, prepara algo, sin la necesidad de que sean 20 trabajos, sino que sea algo grande y bueno, si estáis partiendo en esto, y el resto ir como experimentando y obviamente publicando las cosas que te dejan publicar también. Y Claro. entre eso, seguir buscando, agarrando en foros, esto, sobre todo de la manera independiente, no, insisto, no te lo vas a pillar en LinkedIn, te lo vas a pillar en redes sociales, en seguir a sus proyectos, sobre todo independientes, buscar, mandar de repente portafolio a empresas que están haciendo desarrollo o lo que sea, y ver si realmente el proyecto te llama la atención, que es igual, ayuda bastante que sea más motivador el trabajo, pienso yo. O sea, no soy tampoco tan partidario de tomar cosas que no te motivan porque al final el resultado puede ser no tan satisfactorio para ti también, como para poder guardarlo como un portafolio. A menos que ya obviamente tenga la necesidad de hacerlo y lo toman, ¿no? Pero tratar de poder elegir en base a lo que te va formando a ti como profesional, de decir, ok, este proyecto me está sirviendo no solamente como Lucas, sino que me está empujando a hacer una animación que no la había hecho antes y vamos desarrollando cosas más entretenidas. ¿Cachai? Te está desafiando, en definitiva. Claro, te estáis desafiando constantemente porque igual es un proceso, el desarrollo intelectual no queda en la universidad nomás, o sea, el desarrollo intelectual va a un camino que de no acabar, o sea, yo si me estanco acá en lo que yo sé con animación hasta aquí no más llego, y eso se puede traducir en las distintas áreas. Entonces, eso como por un lado y el resto es buscar porque siempre hay, sobre todo en lo que es industria, en desarrollo y adelantando quizá un poco en punto, justamente con todo lo que esto está pasando, pasó algo muy divertido, o sea, divertido en el sentido de raro, Inesperable. de inesperable, porque como que ahora se activaron mucho los trabajos, como encargos, ¿cachai? Encargos de desarrollo. Encargos de desarrollo, publicaciones también de repente de nuevos proyectos, y eso también te va anclando más, o sea, la era digital ya es algo que ya está instaurado hace tiempo, ya reconocido, ¿no? Da lo mismo, ya está, y aunque tú no lo veas ni lo reconozcas, está acá, ¿cachai? Y se quedó y dentro de eso tú vas jugando, o sea, sin la necesidad de poder estar en algo presencial. Y se puede trabajar de algo como lo que estamos trabajando hoy en Chile con lo que está pasando, ¿cachai? Con teletrabajo. Y dar las facilidades, afortunadamente, como para poder hacerlo. Eh, Claro. Esta área, esta disciplina, se fundamenta en el teletrabajo principalmente, porque es todo digital, todo puede desarrollarse a distancia sin ningún problema. Ahora, para todos los que están metidos dentro de la industria del videojuego, es más que sabido la frase recurrente que la industria del videojuego solo crece, ¿cierto? Y tiene mayor cantidad de ventas que la industria del cine y la música juntos, digamos. Es como claro, raro y todo, pero es así. Y claramente, como lo has dicho tú, este último tiempo ha tenido una reactivación muy, muy grande. Todo el mundo está en las casas, todos es quieren jugar. distinto. Por ejemplo, sí, pues, ¿qué pasa con el cine ahora? Pues? El cine cagó, pues, o sea, no puede ser porque es No presencial, pero puede ¿qué ser pasa con lo digital? Ahora puedo jugar un juego single player o multiplayer, ojalá, en competitivo, desde la comodidad de mi pieza, sin contaminar a nadie o sin que me contagien. Entonces, claramente fue un golpe distinto, más todavía ahora, pues, o sea, es como un boom, porque se te estaba presentando la plataforma que se puede explotar, sobre todo con todo lo que está pasando. Entonces, hay además, más desarrollo, más proyectos a presentar, más trabajo. además que en definitiva la industria más formal o las empresas más formales se dieron cuenta que el videojuego es básicamente una excusa, que no todo puede ser juego de entretenimiento. También Mm, hay juegos que tienen que ver como para, para entrevistar personal, por ejemplo, selección de personal. Hay juegos que claro. son para educar, para hacer inducciones de personal. eh, Así que la verdad es que está muy incipiente todo lo que efectivamente se puede a hacer a través de los videojuegos. Sí, bueno, igual lo que mencionas tú más que nada va de la mano con la gamificación y un poco con el ludo, con el tema de que esta transcripción de entretenimiento y de juego, como lo traducen a varias cosas, como dices tú, como a Claro. entrevistas, a otras plataformas, pero como hay diseño en videojuegos netamente tal, ahí siento que en el último periodo se explotó porque es una plataforma que te permite explorar varios estímulos para poder hacerlo inmersivo. Más todavía ahora con los periféricos como la Oculus, ¿cachai?
Pero sí, claramente algo que siento que cambió, obviamente el mercado con lo que está pasando, cambió drásticamente la economía, pero el punto de vista digital se explotó porque es lo que más se consume. O sea, si estás encerrado constantemente dentro de tu departamento y el único escape que tienes dentro de lo virtual, ya sea un WoW, ya sea un LOL cualquier título favorito, ya es como una manera de discernir un poco del encierro que estáis teniendo en la casa, que igual es duro, o sea, no solamente convivir contigo mismo dentro de este encierro, sino que estáis trabajando en el mismo espacio de trabajo quizás que en el que estáis descansando, tus salidas de fines de semana son de aquí al living quizás, o andás a ver tú el panorama que estáis armando, entonces igual va cambiando un poco de ese punto de vista. Pero sí, claramente se va al alza, va como a desarrollar más cosas y eso se traduce a más oportunidades para los que se quieran dedicar dentro del área. Sí, justo sobre eso, qué, ¿qué crees tú sobre las oportunidades que tienen justamente los videojuegos acá en la región? En ¿Tiene la región, alguna en la región como industria? ¿En qué nivel de potencialidad crees tú que tenemos? enorme. Hay varios talentos acá en Conce, pues, hay muchos talentos. O sea, yo estoy hablando desde mi área de arte, sí. No, no estoy hablando de. O sea, igual conozco grandes programadores también, grandes mentes pensantes desde el punto de vista de programación. Pero conozco también de lo más cercano que hay varios talentos desde el punto de vista de arte también, pues. O sea, ilustradores que pueden sacar varios potenciales de acá de la zona y exportar servicios. O sea, hay muchas entidades desde ese punto de vista, pero carece mucho de la economía, que es lo que viene detrás, que igual es importante. O sea, podemos tener varios talentos detrás, podemos tener varias actividades, ponte tú como Game Jam y todo lo que podamos conseguir como un ecosistema nuevo de desarrollo de videojuegos, pero si no hay un financiamiento, cofinanciamiento para poder potenciar esto, no tiene caso. O sea, ahí perdemos de repente, gracias a quizás mal diseño de sistemas, el talento de un buen ilustrador que se dedica a hacer otra cosa porque tiene que sobrevivir. Entonces, claramente hay una fuga de talento si no se resuelve desde ese punto de vista que vendría siendo como la base de todo, pero aquí en la región hay harto talento, pero en términos de desarrollo, lamentablemente son pocas las empresas que sobreviven, justamente por ese punto que siento que igual es como crítico. ¿Sí? O sea, pero hay potencialidad y hay mercado que todavía puede crecer, eso sí. Sí, sí, se puede crecer, pues, se puede crecer quizás como de manera individual, puede llegar a ser más fácil, siento yo, que de repente como empresa, porque el camino de empresa igual es como más meticuloso y más arriesgado, porque estáis viendo varios factores, ya no es como un individuo que trabaja para un proyecto X, ya no es Ujú. como solamente una persona que te hace una tarea, sino que tienes que pasar por todos los procesos que están compitiendo otras empresas del nivel latinoamericano, que llevan quizás otro tipo de economía y además de eso están compitiendo dentro del sector que vendría siendo desarrollo en GS y te vas topando con hartos publishers. Entonces, siento que igual en términos de desarrollo, Chile igual está atrasado quizás un poco en ese sentido, como para poder potenciar un poco ese desarrollo en industria creativa específicamente, como el digital, porque de repente cuando catalogamos, se liberaron varios fondos en Corfo por industrias creativas, es completamente válido, pero se difieren en varias áreas. O sea, la industria creativa es muy volátil, ¿tú caché? O sea, diseño, publicidad, y ahí se reparte entre varios, entonces puede que alguna inyección que si se toma en serio, como se debe tomar lo que es el desarrollo y la economía en videojuegos, se podría claramente hacer algo icónico de la región, pues tenemos talentos para hacerlo, está el espacio donde quizás lo podemos hacer con alguna universidad, es cosa de poder más que nada financiar, agrupar y financiar, y hacer eventos de encuentros, seguir haciendo más encuentros para que vayan haciendo más talento también, como fue la Game Jam. Entonces vamos a buscar esos espacios justamente para poder llevar adelante la industria y sacarla adelante como se la merece con toda la potencialidad que tiene de Esto talento está, quedando- regional. está firmando acá tu, Sí, tu compromiso. vamos Ya, nomás. Este segundo semestre vamos con todos esos pendientes que están ahí desde el año pasado. Oye, ya. Robinson, bueno, así pasa el tiempo, si nos quedan nada, nos quedan como 7 minutos Oh, y un poco pasa rápido, ¿viste? vale mucho, lo siento. No, está bien, Solo, es la solo, idea. Es que era una sesión animada.
Oye, me diste la media responsabilidad, ni se hicieron animar. Y hay que ir con plato, animar al público. Exacto. Así que nada, pues un poco ya ir cerrando la conversación del día de hoy para que nos cuentes algunas cosas finales sobre el tema de animación. No sé qué más queréis contar a los chiquillos que de repente les gusta la animación de videojuegos, les gustan los videojuegos, pero por Mm. ahí no se atreven un poco a incursionar en este ámbito. ¿Qué deberían hacer o qué leer, a quién acercarse, cómo investigar un poco más, etcétera, etcétera? Bueno, para los que se quieran dedicar, eh, equivóquense harto nomás, equivóquense harto durante el proceso formativo. Y eso igual es esto algo que conversamos quizás igual en lo íntimo tuyo, porque el tema de que el sistema por nota puede reflejarse por otras cosas, pero eso ya es otro tema. Pero como alumno, si te querés dedicar a esto, aprende todo el proceso, mándate todos los porrazos que puedas durante el momento formativo académico y trata de sacarle el mayor proceso de los profes durante ese periodo, porque es el único, no es el único centro donde tú vas a aprender, pero es como la mayor etapa donde tú puedas primero conseguir lazos con tus pares, donde conocí a tus futuros colegas, y segundo, donde te vais formando y vais cachando para dónde va la micro. O sea, de repente te podéis llegar a meter en una carrera y como me pasó a mí cuando yo partí con comunicación visual, me iba agarrando las cosas que me interesaban y después de ahí salió un animador. ¿Cachai? Lo mismo puede ser en videojuego con alguien que entra a esto y le gusta más el game design y puta, le da pésima una animación y es completamente válido. O sea, no tiene por qué ser siempre desde todos los pilares que le vaya a ir bien, sino que se puede dedicar perfectamente a uno y especializarte. Y la autonomía, siempre he sido muy compartidor de eso, de ir aprendiendo solo lo más posible, de no quedarse tampoco con lo que entrega la U, porque si bien la U tiene como esa responsabilidad detrás de institución de educarte junto con los docentes, pero si no está como tú como receptor y ver qué es lo que haces con esa información, no va a quedar ahí nomás como división de matemáticas complejas que ya se olvidaron. No la pasaste claramente, mal. claramente ya es como que está sacado del disco duro. Entonces, va más que nada ese llamado de tratar de absorber, vivir la mayor parte de la experiencia posible desde el punto de vista de desarrollo académico y si te quieres dedicar a esto, ser coherente también con lo que quieres llegar a ser igual. O sea, si quieres dedicarte a esto, a exportar servicios, sé profesional con las entregas que estás haciendo, sé profesional con el portafolio que estás implementando, sé profesional con algunas páginas donde tú estás publicando tus cosas o de qué manera estás publicando tus cosas. Entonces, si ya eres coherente con lo que tú quieres desarrollar o como lo que tienes ya como objetivo, el resto se va dando solo, por así decirlo, o sea, de manera correcta según lo que vayas formando para poder lograr eso. O sea, yo quiero llegar a trabajar quizás en Blizzard, que completamente válido, no es desquiciado tampoco. Si ellos tienen talento, hay hartos talentos en Conce, ¿cómo va a poder llegar a esa empresa? O mágico, qué sé yo. Entonces, Ujú. el llamado va al hambre de objetivo y a ser coherente con ese hambre también. Y eso también te va a ayudar a ir formando un poco el profesionalismo que va detrás también. O sea, no solamente quedarse con lo que te entrega, sino que ir un poquito más allá. Súper. Gracias Robinson, gracias por las palabras de aliento a los chiquillos para que busquen su rumbo y efectivamente sean mucho más constantes. Y gracias por contarnos toda tu experiencia en el trabajo de animación 2D, animación para videojuegos. Así que muchas gracias por tu tiempo y todo lo que nos dejaste ahí como enseñanzas. Este video va a quedar colgadito aquí mismo, así que lo pueden volver a revisar las veces que estimen necesarias, ¿vale? Y nada, nosotros seguimos en contacto, Robinson, que a los últimos cartuchos que quemaron por este semestre de docencia en el Santo Domingo. Pues agradecido por el espacio, y bueno, y agradecido también por la experiencia, que algo que igual te compartí, que el proceso de docencia fue una experiencia igual para mí enriquecedora. Conocer a gente que se está formando, gente que está motivada, súper gratificante ir ayudando igual de alguna manera a que la industria vaya creciendo. Entonces, si te pilláis con gente motivada, súper agradable poder hacerlo. Todo es posible hacerlo, así que vamos por esa game ya para el segundo semestre. Vamos, apaño. Vale, un abrazo Robinson, que esté muy bien. Gracias a todos. Cuídate. Vale, Hasta chao, chao. luego.